Hay un lugar en el alma, profundo y secreto, al que muchos de nosotros hemos llegado sin querer. Es el lugar donde la oración, en lugar de ser un descanso, se convierte en un examen. Es esa vigilia solitaria, a las 3 de la mañana, donde la mente comienza a repasar, no las bendiciones, sino las fallas. ¿Te suena familiar esa sensación? Estás en medio de un acto de servicio, en la lectura de un pasaje sagrado o en un momento de adoración, y de repente, una punzada fría te atraviesa el pecho. Es la voz implacable que susurra: no es suficiente. Tu corazón no es puro en esto. Lo estás haciendo por las razones equivocadas. Esta voz no es la del enemigo exterior, sino la de un enemigo silencioso que hemos alimentado nosotros mismos, el perfeccionismo religioso. Hemos crecido creyendo que la fe es una carrera de obstáculos, donde el cielo es la meta y la entrada depende de si hemos saltado cada valla sin tocar una sola. Hemos convertido la gracia en una nota de crédito que debemos pagar con un esfuerzo sobrehumano. Hemos transformado el amor incondicional en una meritocracia espiritual. Y así, la fe que debería ser nuestra ancla en la tormenta, se convierte en la tormenta misma. Nos volvemos contadores de buenas obras, auditores de nuestras propias intenciones. Analizamos cada pensamiento, cada lapsus, cada falta de caridad en el tráfico, temiendo que ese pequeño error sea la gota que colme el vaso de la paciencia divina. Es una paradoja amarga. La búsqueda de la santidad, el deseo más noble del corazón creyente, se transforma en la fuente de la ansiedad más profunda. Y la pregunta que nos desvela es tan terrible como fundamental. ¿Por qué la fe, que fue dada para liberarnos, se ha convertido en una cárcel de estándares imposibles? ¿Por qué hemos cambiado el yugo ligero que se nos prometió por una carga insoportable de expectativas autoimpuestas? Hoy vamos a desmantelar esa prisión, ladrillo a ladrillo. Si sientes que la gracia es algo que debes ganar a diario, o si tu relación con lo divino está más marcada por el miedo al juicio que por la alegría del encuentro, entonces este mensaje es para ti. Este es un camino de regreso a la fe sencilla. El perfeccionismo religioso no es solo un mal hábito, es una teología de la ansiedad. Se basa en una comprensión errónea de lo que se nos pide, y más importante aún, de lo que ya se nos ha dado. Para el perfeccionista religioso, Dios no es un padre amoroso, sino un supervisor silencioso que mantiene un registro de errores meticuloso. Cada logro espiritual, una oración más larga, un ayuno más estricto, una renuncia más difícil, se anota en la columna del haber, y cada falla, una duda, un pensamiento impuro, un momento de pereza, se anota en la columna del debe. La vida se convierte en un intento desesperado de mantener el saldo a nuestro favor. Esta mentalidad es profundamente agotadora y a largo plazo espiritualmente estéril. No produce santidad, produce fariseísmo y agotamiento. Y esta es la promesa de este viaje. Al final de este mensaje, vas a entender no solo qué es el perfeccionismo religioso, sino cómo desarmarlo. Descubriremos la diferencia radical entre la disciplina que honra a Dios y la coacción que solo alimenta a nuestro ego temeroso. Vamos a explorar 3 conceptos clave que, una vez comprendidos, transformarán tu relación con la fe. Primero, la fuente del estándar. ¿Es el estándar de perfección tu interpretación o la realidad de la gracia divina? Segundo, el fruto versus el esfuerzo. ¿Estás produciendo frutos de amor por necesidad de ser aceptado o por desborde de haber sido aceptado? Y tercero, el descanso del alma. La revelación de que la fe no es lo que haces para llegar a Él, sino lo que aceptas que Él ya hizo por ti. Prepárate, porque esta no es una charla sobre cómo ser mejor creyente. Es una invitación a dejar de intentar serlo con tus propias fuerzas y simplemente ser. El camino hacia la fe sencilla
Empieza por dejar de mirarnos a nosotros mismos con lupa y empezar a mirar hacia la cruz con humildad. ¿Estás listo para dejar de correr en la rueda espiritual? Antes de poder abrazar la simplicidad de la gracia, debemos enfrentarnos a la fuente del problema. ¿De dónde nace esta necesidad neurótica de perfección que contamina nuestra fe? Nace de la confusión entre dos mundos que la sabiduría espiritual intentó separar con claridad: el mundo de la ley y el mundo de la gracia. La ley es maravillosa, es un espejo que nos muestra exactamente quiénes somos y cuán lejos estamos del ideal de Dios. El perfeccionista religioso, al mirar el espejo de la ley, los mandamientos, los ideales de servicio, el sermón del monte, ve su reflejo roto e imperfecto, y su conclusión es: debo arreglarme. Y entonces empieza la obra: más horas de estudio, más penitencia, más sacrificios visibles, más intento de controlar cada pensamiento errante. El perfeccionismo es el intento del ego de convertir la ley en gracia a través de la fuerza de voluntad. Pero la ley nunca tuvo la intención de ser un motor de salvación. Su función es solo mostrar nuestra incapacidad, para que miremos más allá de nosotros mismos. El perfeccionista religioso, sin embargo, se enamora del proceso de la penitencia y la autocrítica. Creen que la intensidad de su remordimiento es la medida de su santidad. Hay 3 trampas mortales que esta confusión establece. La trampa de la comparación. El perfeccionista no solo se juzga a sí mismo, sino que constantemente mide su rendimiento contra el de los demás. La hermana que ayuna, el amigo que siempre tiene la respuesta bíblica perfecta, el líder que parece infatigable. Los convierten en un baremo inalcanzable. Cuando miras de reojo la vida de otros para medir tu valor, has abandonado el camino de la fe personal y has entrado en la arena del rendimiento social. La trampa del miedo al descubrimiento. El miedo constante a que alguien, o peor aún, Dios, descubra la verdadera impureza debajo de la fachada de piedad. Esto genera una necesidad patológica de ocultar las luchas, las dudas y los fracasos. El creyente perfeccionista vive con un miedo constante al día de la auditoría, donde sus pecados ocultos serán revelados y su fachada de buen creyente se desmoronará. Este terror a ser expuesto es la raíz de mucha ansiedad religiosa. La trampa de la propia gloria. Y aquí está la fricción más sutil. En el fondo, el perfeccionismo es un acto de orgullo disfrazado de humildad. Es la creencia de que mi esfuerzo es lo suficientemente poderoso como para obligar a Dios a aceptarme. Si yo lo logro, si yo alcanzo esa versión ideal de mí mismo, entonces yo tendré el mérito, no la gracia. Es el intento final de ser nuestro propio Salvador. ¿Te has dado cuenta de que cuando caes en este ciclo, el amor de Dios deja de sentirse como un abrazo y empieza a sentirse como un requisito? La fe se vuelve entonces un deber ser continuo. Debería orar más, debería servir más, debería ser más feliz, debería tener más paz, debería dudar menos. ¿Y cuál es el resultado? Nos sentimos como fracasos perpetuos, porque el estándar que hemos puesto es por definición inalcanzable para cualquier ser humano. Necesitamos una revelación. Necesitamos entender que la perfección que buscamos no es una meta a la que caminamos, es un regalo que ya hemos recibido. ¿Cómo podemos detener este motor de ansiedad que hemos encendido con las mejores intenciones? El primer paso es comprender la diferencia entre ser y hacer. El viaje hacia la fe sencilla es un proceso de desaprender. Es como quitar capas de una cebolla que hemos usado como armadura, solo para darnos cuenta de que la armadura era lo que nos estaba lastimando. Comencemos por el desmantelamiento de la primera capa. El mito del progreso lineal. El perfeccionista cree que el camino espiritual es una pendiente ascendente y constante. Piensa que cada día debe ser mejor que el anterior, y que la caída o el retroceso es una prueba de que su fe es falsa. Esta visión es cruel e inhumana. La vida espiritual es una espiral. Hay momentos de ascenso, momentos de descanso, y sí,
momentos de descenso y repetición. No porque hayamos fallado fundamentalmente, sino porque somos humanos en un proceso de crecimiento gradual, no instantáneo. Creer que tu fe es fallida porque ayer no pudiste orar con la misma devoción que anteayer es la voz del perfeccionismo. La verdadera fe sencilla acepta la imperfección del día, se levanta y vuelve a empezar, confiando no en su constancia, sino en la fidelidad de aquel que la sostiene. Segundo desmantelamiento: la identidad de obra terminada. El gran secreto del cristianismo, la verdad central que desarma al perfeccionista, es que la obra de tu salvación no es tu responsabilidad. Tu parte no es terminar la obra, tu parte es confiar en que la obra está terminada. El perfeccionista dice: necesito ser perfecto para acercarme a un Dios perfecto. La gracia responde: acércate tal como eres, y Él te perfeccionará. La perfección ya te fue imputada por el amor de Cristo, no por la calidad de tu desempeño. Esto no es una licencia para el pecado, es una liberación del terror al fracaso. Cuando sirves por la necesidad de ser aceptado, sirves con ansiedad. Cuando sirves por la alegría de saber que ya fuiste aceptado, sirves con libertad y pasión. Tercer desmantelamiento: la diferencia entre obras y fruto. Aquí está el punto clave. Las obras, según el perfeccionismo, son algo que hacemos para ganar el favor, para pagar una deuda o para demostrar que somos dignos. Son hechas por la fuerza de voluntad y su motor es el miedo. El fruto, según la fe sencilla, es algo que crece naturalmente de una vida bien conectada. El amor, la paciencia, la bondad, la disciplina, estos no son cosas que producimos con esfuerzo hercúleo. Son la consecuencia de estar conectados a la vid. Si yo estoy en él, el fruto aparece. Si no estoy en él, no importa cuánto me esfuerce, la rama seguirá estéril. El perfeccionista se centra en pegar la fruta a la rama. El creyente de la fe sencilla se centra en nutrir la conexión a la raíz. ¿Puedes ver la diferencia radical? Dejas de forzarte a ser paciente y empiezas a pedir el espíritu de paciencia, confiando en que crecerá en ti. Dejas de esforzarte por ser bueno y descansas en la bondad de Dios, permitiendo que su carácter fluya a través del tuyo. Este es un momento para la introspección honesta. Piensa en el área de tu vida espiritual que te causa mayor ansiedad. ¿Es el tiempo de oración? ¿Es el servicio en tu comunidad? ¿Son las tentaciones recurrentes? Ahora pregúntate: ¿estoy intentando pegar la fruta? ¿O estoy pidiendo que la raíz se fortalezca? Me encantaría leer tus reflexiones. En los comentarios comparte cuál es ese deber ser que más te agota. Y empecemos a desarmar juntas esta mentira. ¿Cuál es el mito perfeccionista que más te ha costado soltar? El perfeccionismo te obliga a creer que el problema es tu esfuerzo insuficiente. La verdad de la gracia te revela que el problema es tu confianza insuficiente. Hemos llegado al punto central de esta revelación, al momento de soltar la carga. Si has seguido este camino, tu mente ya está preparada para el único antídoto real contra el perfeccionismo religioso, la sencillez de la expiación. El perfeccionismo prospera porque se aferra a la idea de que la relación con Dios es transaccional. Si doy algo, obras, ayunos, perfección, Él me da algo a cambio: paz, aceptación, salvación. Pero la fe sencilla es relacional. No se basa en el intercambio, sino en el pacto, en la verdad fundamental de que fuiste escogido y amado antes de que pudieras hacer una sola cosa bien o mal. Imagina que estás escalando una montaña. La cima es la perfección o la santidad. El perfeccionista religioso ha pasado toda su vida, con gran esfuerzo y dolor, intentando llegar a esa cima por sí mismo, tropezando, cayendo y castigándose por cada resbalón. Y entonces ocurre la revelación. Te das cuenta de que la meta no es la cima de tu montaña, sino la cima de otra montaña, la de Cristo.
Y lo más asombroso, Él no te da una cuerda para que sigas escalando. Él extiende su mano y te dice, mi cima es tu cima. Hemos llegado. Descansa. El clímax de la fe es entender que tu registro espiritual está sellado. El registro del perfeccionista es un libro de contabilidad lleno de borrones. El perfeccionista mira su libro, lo compara con el estándar perfecto y se desespera. Pero cuando aceptamos la fe sencilla, nos damos cuenta de que nuestro libro ha sido cerrado y reemplazado por otro, el registro de Cristo. Y en ese registro solo hay una entrada, escrita con una tinta que no se borra. Perfecto, amado, suficiente. Esta es la liberación radical. Dejas de buscar tu valor en lo que haces y lo encuentras en lo que eres en Él. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando pecas, no corres a compensar con obras, sino a confesar con humildad. No te castigas hasta sentirte digno de perdón. Te arrepientes porque el perdón ya te fue dado, y es el amor el que te impulsa al cambio, no el miedo. Significa que cuando sirves, lo haces sin mirar si el otro te devuelve la gratitud, porque tu recompensa ya está asegurada en la aceptación de Dios. Sirves no para ganar puntos, sino porque su amor te desborda y tienes que compartirlo. Este es el verdadero descanso del alma. Es la comprensión de que el yugo es ligero, no porque el estándar sea bajo, sino porque Él lleva la mayor parte del peso. La perfección no es una obligación, es una identidad. Tú no estás tratando de ser santo, tú eres un santo, en proceso de ser revelado, sostenido por la gracia. Si has estado cargando la mochila pesada del yo debo, es hora de soltarla. No la tires, suéltala con gratitud, reconociendo que la persona que te ha estado persiguiendo para evaluarte no es Dios, sino una caricatura perfeccionista que tu mente ha creado. El único estándar que te queda es el amor, y el amor no es una tarea, es una relación. Hemos soltado la carga, ahora ¿qué hacemos con la ligereza? ¿Cómo se vive una vida de fe sencilla, libre del perfeccionismo? Se vive con una nueva clase de humildad y una nueva clase de alegría. La humildad del perfeccionista es falsa, es una autocrítica brutal disfrazada de modestia. La humildad de la fe sencilla es real, es el reconocimiento gozoso de que soy imperfecto, pero soy amado de manera perfecta. Es la capacidad de decir, fallé, me levanto y sigo adelante, porque mi valor no se ve afectado por este error. La alegría del perfeccionista es frágil, dura solo hasta el próximo error. La alegría de la fe sencilla es robusta, es una paz que persiste a pesar del error, porque está anclada en la fidelidad de Dios, no en la nuestra. Para vivir en esta nueva libertad, debemos redefinir 3 prácticas. Redefinir la disciplina. La disciplina ya no es un medio para ganar el favor, es una herramienta para disfrutar el favor que ya tienes. La oración no es una cuota que debes pagar, sino una conversación que anhelas. La lectura sagrada no es una tarea pendiente, sino un encuentro con la voz que te ama. Haz tus prácticas espirituales no por coacción, sino por conexión. No te preguntes qué tengo que hacer para ser aceptado, sino cómo puedo profundizar la relación con aquel que ya me aceptó. 2. Abrazar la fragilidad. El perfeccionismo te obliga a ser fuerte siempre. La fe sencilla te permite ser vulnerable. Reconoce que eres frágil, tienes límites, no puedes con todo. Y esa fragilidad no es un defecto, es un recordatorio constante de que necesitas a Dios. Cuando caes, no te quedes en el suelo culpándote. Levántate con la seguridad de que tu pastor te estaba esperando justo ahí. El fracaso no es el fin de tu fe, es una oportunidad para que la gracia se haga más evidente. 3. Practicar la gracia hacia ti mismo. Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? Esta es la prueba final de si has comprendido la fe sencilla. El perfeccionista es despiadado consigo mismo. El creyente libre aplica la misma generosidad de la gracia que recibió a su propia vida.
Trátate con la misma ternura, paciencia y comprensión que le ofrecerías a un amigo que está luchando. Amigos de la fe sencilla, nuestro camino no es el de la perfección humana, sino el de la santidad divina que obra en nosotros. No somos llamados a ser dioses pequeños, sino a ser reflejos perfectos del amor. Y el amor no exige un desempeño impecable. El amor solo pide una cosa: confianza. Hoy, respira. Suelta ese látigo interno. Deja de auditar tu alma. Tu fe no es tu ansiedad. Tu fe es tu descanso. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu corazón y mente. Que tu fe sea tan sencilla y profunda como el amor incondicional que te sostiene. Si este mensaje te ha ayudado a quitarte un peso de encima, no lo guardes. Compártelo con esa persona que sabes que está agotada, corriendo en la rueda del perfeccionismo. Que el mensaje de la fe sencilla resuene y libere a muchos más. Ve en paz y recuerda, eres suficiente, eres amado. La obra está terminada.